nosotras venimos desde Chihuayante, desde la región del Biobío. Recibimos la invitación, la feliz invitación de Jaime Buenún, que nos invitó a mostrar nuestro trabajo. Nosotras tenemos distintas líneas, una línea dedicada a las infancias, otra línea de investigación social y también poesía y narrativa. Les puedo contar de las últimas novedades que tenemos. La novela de Adriana Pinda, La Machi Pinda, Yanka Piuque, que es la primera novela escrita por una machi. Tenemos también Poemonitos, que estamos promocionando y que hoy tuvimos la oportunidad de compartir junto a un grupo de estudiantes de primero básico que vino a disfrutar, a cantar, a jugar en torno a Poemonitos con nosotras. Y es primera vez que venimos a esta feria y la verdad es que estamos muy contentas, hemos sido muy bien recibidas, la organización está yo creo que muy preparada para recibir personas de distintos lugares, de distintos espacios. Y estamos aquí para compartir y para aprender. Hola, mi nombre es Hugo Alister, represento a Ediciones Cactem de la ciudad de Temuco y primera vez que estoy en la Feria del Libro Indígena aquí en la ciudad de Santiago para mostrar y entregar parte de lo que hacemos como editorial en nuestra región de la Araucanía. La mayor parte de los textos que están aquí corresponden a crónicas de viajes y viajeros por el sur de Chile, Araucanía, los ríos, pero también de poetas y narradores mapuches jóvenes de ese territorio. Un discurso que sitúa a la región también a través de la poesía en un contexto nacional. Esa es nuestra propuesta y eso es lo que estamos tratando de colocar y situar hoy en esta Feria del Libro Indígena aquí en Santiago.